nacional. La economía lo hacía con un promedio de 1% y la población crecía 22%. Uno de los fenómenos sociales fue el aumento en el flujo de migración hacia Estados Unidos. El fenómeno de migración es el resultado de todo un proceso histórico ligado directamente con condiciones de desigualdad económica y social, frente a las que Estados Unidos resulta una especie de alternativa casi forzosa, pero viable. Para la población joven y adulta que no ha encontrado una alternativa de empleo y desarrollo en el país, según CONAPO, residen en Estados Unidos alrededor de 8.5 millones de personas, nacidas en México, de las cuales entre 3 y 3.5 millones serían indocumentados. La pérdida del poder adquisitivo en diciembre del 2016 llegó al 41% debido a que el precio de la canasta alimentaria recomendable pasó de 80.0 a 100.46 pesos, mientras que el salario mínimo alcanzó 57.46 al día. Podríamos decir que alcanzaría para 2.5 kilogramos de frijol o para comprar 6 kilogramos de tortillas. México realiza cerca de 80% con su comercio agropecuario con Estados Unidos. La condición de México pasó de ser exportador a tener una condición alimentaria de importación, es decir, de dependencia alimentaria. Las movilizaciones sociales se manifestaron desde 1968 con movimientos estudiantiles y fueron reprimidos por el ejército durante una manifestación en Tlatelolco, quien disparó contra los estudiantes. Como consecuencia, en 1970 surgen en México organizaciones armadas, conformando grupos de guerrilleros en el sur del país, como el encabezado por el maestro normalista Genaro Vázquez Rojas, que en su caída toma su lugar el también profesor normalista Lucio Cabañas. En 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, en Chiapas se dio el movimiento zapatista, conformado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. La distribución del gasto social en México es desequilibrada y a favor de las clases que mayores recursos tienen. 3. Los datos de la CEPAL nos dicen que el gobierno destina muy pocos recursos al gasto social. Solo el 35% de su gasto es para atender a la población más necesitada, la cual representa el 40%. En tanto destina 45.6% del gasto social a los estratos de mejor posición económica. El fenómeno de desigualdad y concentración de riqueza que se da en el mundo se replica en México. El modelo neoliberal ha beneficiado en forma progresiva y permanente a los países más ricos, pero al interior de los países en vías de desarrollo se han dado grados alarmantes de desigualdad. Los estados de México, donde se dan los índices de marginación y desigualdad más alta, son donde se asienta la población indígena: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Pero sin embargo, la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la que defiende los derechos sociales. Por ejemplo, ya que busca que toda la sociedad tenga un trato digno e igualitario sin importar su origen étnico o costumbres. Sector económico terciario. Este sector económico, que cada vez adquiere más relevancia, consiste en una serie de actividades que proporciona comodidad o bienestar a las personas. Por ejemplo, la consulta médica que ofrece un doctor, la clase que imparte de los docentes, el espectáculo ofrecido en una función de teatro, los servicios turísticos, los bancarios y los que proporcionan el gobierno, entre otros.
Este sector se diferencia del agropecuario y de la industria porque no produce bienes o mercancías tangibles o sino les agrega valor, distribuye y comercializa los bienes que se producen en los sectores mencionados. Este sector económico terciario es el que se dedica a la presentación del servicio a las personas y a las empresas de tal manera que pueden dedicar su tiempo a trabajar. El sector terciario se dedica sobre todo al ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas, la cual significa una gama muy amplia de actividades que están en constante aumento en un sector que no produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad capitalista desarrollada. Su valor consiste en proporcionar a la población todos los productos obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. La actividad terciaria o el sector de servicios engloba no los bienes que se producen en las distintas actividades económicas, sino los servicios que satisfacen las necesidades de las personas. El sector terciario está compuesto de las partes blandas de la economía. También es importante tener en cuenta que las actividades terciarias implican no solo la provisión de servicios a los consumidores. El sector terciario es más importante en la economía más desarrollada. Este sector económico terciario es el que hace un mayor aporte al PIB, Producto Interno Bruto, el que más población laboral emplea y el más heterogéneo, ya que los servicios que presenta son innumerables. Actividades como el transporte, comercio, educación, interacción financiera, seguros, servicios médicos y gubernamentales, el turismo y las diversidades. Como se dijo anteriormente, el sector económico terciario incluye las actividades que no producen bienes materiales, sino que presentan servicios a la población. Existen variedades de actividades del sector terciario, como son el sector terciario, sector servicio, incluye la educación, cultura, sanidad, comercio, transporte, las cuales sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. En la actualidad, este ha sido el último sector en desarrollo, pero a la vez es el que mayor importancia ha adquirido actualmente, sobre todo en los países ricos. Este sector también se conoce como sector servicio. En lo personal, se puede decir que este sector, debido a que el sector primario se encarga de la materia prima y el segundo la transforma. Se establece que el sector económico terciario se encarga de distribuir estos servicios a la población. Economía informal. Son las actividades productivas y económicas que eluden la regulación legislativa y que por lo tanto no están sujetas al control fiscal y contable del Estado ni participan en los circuitos estadísticos ni fiscales. Ejemplo de la economía informal es el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea o la infravaloración del precio escriturado es una compraventa inmobiliaria. Se clasifican en actividades: ambulantaje, economía doméstica, economía subterránea. Ambulantaje se caracteriza por el sector industrial se desarrolló como una alternativa de trabajo. Es el resultado de la insuficiencia del sector industrial a partir de la economía industrial. Se conoce al intercambio mediante
y el trueque, considerado comercio ambulante, se conoce como actividad comercial. No establece un punto fijo, sino se traslada de un lado a otro. Son personas que usan la vía pública para realizar actividades mercantiles. Se hacen presentes en las calles, mercados, en semáforos, hospitales, etc. Evitan la semidumbre por falta de empleo. Sus ejemplos son vendedores de chicles, verduleros, mesas y camas, los panaderos, los vendedores de tamales, los paneleros, los vendedores de frituras, etc. Economía doméstica. Hace referencia a la administración adecuada de los bienes y recursos. Su objetivo es capturar las personas que conforman una familia, proporcionar conocimientos y técnicas para mejor condiciones de vida, preparar a la familia para analizar sus necesidades y establecer prioridades. Las tareas domésticas también se conocen como una actividad económica. Era tipo sexista. Se consideraba como la enseñanza de cocina, costura y bordado, la preparación de la mujer para las tareas domésticas. Sus ejemplos son panelero, el plomero, los artesanos, la repostería, la costurera, las cenadurías. Economía subterránea. Hace referencia de bienes ilegales. Incluye la producción de bienes y servicios prohibidos por la ley. Fomenta el robo, no paga impuestos directamente. Implementa tolerancia en el mercado negro. Permanece en una lucha interna por pagar territorio. Indaga en gran forma en la sociedad. Es problema para la planta productiva del país. Representa una competencia desleal para la economía formal. Sus ejemplos son la prostitución, mercado negro, tráfico de drogas, venta pirata de, por ejemplo, discos, joyería, telefonía, casas de juegos. Así como también tiene sus causas. Una de las principales causas son la migración y los costos. Actualmente los costos son considerablemente elevados, aproximadamente $6,000 por un terreno. Cada vez que hay una crisis en Perú, la economía y los comercios informales aumentan notoriamente, ya que no se pagan impuestos y ese 100% de la ganancia es para el vendedor. En cambio, en los negocios formales, todo se apega a la ley, por lo cual es necesario aportar unos impuestos debidos y las normativas requeridas. Sus beneficios y contras. Uno de los beneficios de tener un negocio informal es que no pagas impuestos y puedes tener una mejor economía. Pero sin embargo, no beneficia al resto de la población, ya que la economía del país cae. Normas de competencia laboral. Las normas de competencia laboral se conocen como NCL, los cuales son la expresión estandarizada de una descripción de elementos, acciones y procedimientos encaminados a establecer técnicas para el desarrollo eficiente de una actividad productiva. En la actualidad se dice que México requiere de empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos para enfrentar con éxito los desafíos de los mercados cada vez más globalizados. En la actualidad, México ocupa el 55 lugar de una lista de 148 países en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Se podría decir que México carece de personas que estén con una competencia laboral de alto nivel. El Sistema Nacional de Competencias se dice que es una pieza clave para impulsar la competitividad del país y recuperar el rumbo hacia una economía más sólida. Se podría decir que los estándares de competencia
son las definiciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno. Pero sin embargo, estos estándares de competencia ocupan apoyarse de una serie de grupos técnicos de expertos, quienes son capacitados por el conocer en el proceso de elaboración del estándar de más alto nivel. En la actualidad, el Registro Nacional de Estándares de Competencias es un catálogo donde se encuentran todos los estándares de competencia que describen, en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Se puede apreciar que las competencias con las que cuentan las personas son los conocimientos, las habilidades, destrezas y comportamientos individuales, es decir, aquello que los hace competentes para desarrollar una actividad en su vida laboral, la cual debe ser de manera precisa y constante. Se puede decir que toda persona hoy en esta nueva sociedad se basa en una certificación de competencias, la cual es el proceso a través del cual las personas demuestran, por medio de evidencias que cuentan sin importar cómo las hayan adquirido, con los conocimientos, habilidades y destrezas para cumplir una función a un alto nivel de desempeño, buscando que sean unas personas con un alto desempeño en el ámbito laboral. Sin embargo, el estándar de competencia es otro documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que sirve de referencia para evaluar y certificar la competencia de las personas. Es decir, este certifica que aquella persona que presenta dicho estándar de competencia es capaz de desarrollar y practicar acciones las cuales se verán calificadas como acciones que lo caracterizan como una persona capaz de desempeñarse de una manera impecable en su ámbito, ya que la certificación de competencias demuestra los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, comportamientos, las realizas a un alto nivel de desempeño. Es decir, en los sectores económicos y sociales se llevan a cabo los estándares de competencia, como lo son administración pública, agrícola y agropecuaria, agua, comercio, construcción e inmobiliario, educación y formación de personal, financiero, logística, procesamiento de alimentos, servicios profesionales y técnicos, social tecnológico, de la información, transporte y turismo. Estas normas de competencia laboral se clasifican de empresas de asociación de carácter nacional, debido a que todas se basan a que el personal en el cual se adquiere un trabajo cuente con dichas características para que se desempeñe de una manera favorable y que no perjudique a dicho establecimiento. Comercio justo, también llamado comercio alternativo, es un movimiento internacional formado por organizaciones del sur y del norte, con el doble objetivo de mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio internacional. La novedad del comercio justo es que las organizaciones del norte no se limitan a transferir recursos para crear infraestructura, captar o prefinanciar los grupos productores, sino que participan activamente en la comercialización mediante la importación y distribución de venta directa al público. La novedad del comercio justo es que las organizaciones del norte no se limitan a transferir recursos para crear infraestructura, captar o financiar a los grupos productores, sino que
participan activamente en la comercialización mediante la importación y distribución o venta directa al público. 2010. En la relación de las diferencias entre el comercio justo y el convencional son comercio justo. Su fin último es de lucro, da oportunidad a los grupos desfavorecidos, existen contactos directos entre comprador y vendedor, entre otros, y el comercio convencional. El comercio justo de los productores obtienen un ingreso digno y estable que impulsa sus propios procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por otro lado, los consumidores reciben un producto de calidad certificada, elaborado con respeto a la salud y ciudadano a la naturaleza. El libre comercio y el libre mercado no son libres, ya que participan activamente, está cada vez más restringida a las empresas económicas más fuertes, ya sean nacionales o transnacionales. Las caídas extremas de los precios, muchas veces por debajo a los costos de producción, violentan el entorno económico, social, ecológico y cultural del pequeño productor, sin ofrecerle salidas dignas. El consumidor termina comprando el precio más bajo con el costo más alto, con las prácticas y explotación injusta comercial, daño y deterioro del medio ambiente, uso de químicos transgénicos y otros, con las graves consecuencias a que esto conlleva y deriva. Características del comercio justo. Los productores provienen de pequeñas producciones organizadas, democráticos, transparentes e independientes. Los precios al productor cubren costos de una producción sustentable, reconocen de esa aportación al desarrollo integral. Establece compromisos de largo plazo entre productores y las empresas del mercado. El mercado debe pagar oportunamente los productos. Al consumir se garantiza la calidad, el origen y sustentabilidad de los productos. Organizaciones que trabajan el comercio justo. Creación oportunidades para productos con desventajas económicas. Transparencia y responsabilidad. Prácticas comerciales juntas. Pago de precio justo. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. Compromiso con la discriminación, equidad. Asegurar buenas condiciones de trabajo, facilitar el desarrollo de capacidades, promoción del comercio justo, respeto por el medio ambiente.